natural de la fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. Y la fe es creer, confiar. Así lo definimos, ¿verdad? En la Biblia, fidelidad también es una forma de tener fe. La fidelidad forma parte de lo que es la fe. ¿Qué significa eso? Bueno, que si Dios es fiel, la fe no es solo una manifestación de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios hace. La fe no es solo una característica de nosotros como creyentes, de nuestra personalidad como creyentes, sino también de la personalidad de Dios. Amén. Y nosotros, por una parte, y no es casualidad que esté hablando este mensaje, cuando lo que llamamos altar, porque sabemos que el altar somos nosotros, esta es la tarima, pero simbólicamente el altar está siendo restaurado y formado nuevamente. Y en un día donde hay bautismo. Y nosotros sabemos que la fe en Jesús es uno de 2 requisitos de salvación. ¿Cuáles son los dos? ¿Qué tú necesitas para ser salvo? Fe en Jesús. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Yo estoy lejos, hasta que no lo escuche voy a seguir preguntando. Arrepentimiento. Es que esa no le gusta decirla, Pero una está ligada de la otra, porque yo no puedo tener fe en Jesús y que eso no provoque en mí un teshuvá, una necesidad de arrepentirme de la condición en la cual yo estoy. Y luego de eso tengo un mandato de bautismo, ¿verdad? Que lo vamos a estar cumpliendo ahorita, que es parte de ese proceso de transformación, donde yo nazco, ¿verdad? Donde dejo el viejo hombre atrás y soy regenerado. Pero ciertamente la fe es uno de esos criterios, así es una de las maneras que conocemos la fe. Tengo que tener fe en Jesús, diga fe en Jesús. Pero ese creer en Jesús, eso está en muchos textos, uno de ellos es Hechos 16:31, para el que esté buscando y tomando nota. Pero ese creer en Jesucristo, en Yeshua HaMashiach, como que no es creer que Jesús fue una figura histórica. ¿Verdad? Como que debe haber algo más. Seguramente tiene que haber algo más porque hay mucha gente que cree que Jesús fue una figura histórica. No creen en Jesús. Sabemos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis, también en Gálatas lo reitera y lo explica. O sea, que si Abraham le creyó, tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia, yo te quiero decir que entonces es justo tener fe. Así que no puede haber justicia si no hay fe, porque no tener fe es injusticia. Pero seguramente ese creer en Dios no puede ser creer que Dios existe. Seguramente tiene que haber algo más. ¿Me siguen? Mucha gente cree que Dios existe, pero no tiene fe en Dios. Amado, te voy a dar el primer punto. Tengo puntos y todo. Esto es el título de la enseñanza, para antes que me regañen, es fe, don y fruto. ¿Ok? Tengo título y todo. Y les voy a dar el primer punto. El primer punto que les quiero traer, apúntalo si quieres, es que cuando hablamos de la fe en Dios, no hablamos de algo natural, con un efecto espiritual, sino que hablamos de algo espiritual con un efecto en lo natural. Yo lo voy a repetir porque es el primer punto, es importante que eso se le quede, porque si no, no cumplí mi misión aquí hoy. Cuando nosotros hablamos de fe, no estamos hablando de algo natural que tiene un efecto en lo espiritual. Estamos hablando de algo espiritual que tiene un efecto en lo natural. Cuando nosotros definimos fe como el creer en algo, nosotros generalmente, nuestra naturaleza humana mira desde lo que yo puedo ver naturalmente y yo descifro lo que no se ve.
Y yo puedo ver a esta persona y yo veo que no falta a un culto en la iglesia. Yo veo a esta persona que siempre pasa a la ofrenda y a entregar la ofrenda. Yo no veo cuánto da, pero yo veo que siempre da algo, siempre es fiel, o sea que honra a Dios con sus bienes. No se pierde una reunión. Tú lo ves que es bien amable con su esposa, que es bien amable con sus hijos. Parece que sus hijas, su casa está en orden. Los hijos parecen estar bien puestecitos a la iglesia y toda la cosa. Amado, pero usted sabe qué, yo estoy partiendo de lo que veo, pero quizás en lo invisible, en lo que está en su corazón, su vida está distorsionada. Quizás yo lo veo y si yo tuviera una cámara metida en su casa, vería que maltrata a su esposa. Así que yo parto de lo que yo veo y trato de descifrar lo que no veo, pero cuando lo hago de esa manera, pues, las apariencias. Sin embargo, cuando hablo de fe, yo tengo un efecto en mi espíritu y eso afecta lo natural. Así que no puedo fallar en desde el punto de partida que estoy. ¿Me siguen? Más o menos, diga más o menos. Vamos por ahí. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Cómo yo puedo estar seguro de lo que espero si no lo he visto? Si no lo sé. La convicción de lo que no se ve. Nosotros no sabemos a veces lo que es una convicción. Una convicción es una creencia que es irrefutable. Es que yo estoy tan convencido que nadie me puede mover de ese punto. ¿Cómo yo puedo estar tan seguro de un futuro si el futuro siempre es incierto? Porque por ella, la fe, o sea que está hablando como de algo, no de una acción, de ella. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo te quiero decir que desde Génesis nosotros estamos viendo por medio de la fe, desde lo invisible hacia lo visible. Eso significa que tus circunstancias no determinan lo que tú crees. Que lo que tú ves en lo natural no determina cuál es tu convicción y tu certeza, sino que it's the other way around. Yo veo algo en mi espíritu, yo veo una obra redentora de Jesús y aunque mi vida parece que es un desastre, yo sé que Él hizo algo en mí, me está transformando y que Él me va a salvar. En lo natural yo veo que yo quizás llevo meses buscando trabajo y no lo consigo y no sé qué está pasando y todo lo demás. Pero en mi espíritu yo veo que Él es Yahweh, mi proveedor, y que yo sé que yo estoy haciendo lo correcto buscando trabajo. Porque te quiero decir algo, amado. El trabajo de todo desempleado es buscar trabajo. Usted tiene un 9 to 5. Usted tiene un 9 a 5, si usted no tiene trabajo, usted tiene un trabajo de buscar trabajo. Eso es lo que hace la gente que no tiene trabajo. Eso es lo que hacemos cuando no tenemos trabajo, buscamos. Y lo que yo veo en la natural podría ser miseria, podría ser pobreza, pero lo que yo veo en mi espíritu es abundancia, es prosperidad. Entonces, ¿qué va a determinar mi convicción? Esa seguridad, ¿de qué yo voy a estar seguro? ¿Voy a estar seguro de que voy a vivir miseria o voy a estar seguro de que voy a vivir prosperidad? Así que para poder tener esa seguridad, esa convicción, yo tengo que ver desde lo invisible. ¿Por qué? Porque yo no veo la abundancia en lo natural, pero la veo en el espíritu. Por eso yo le he dicho ad nauseam, hasta la saciedad les he dicho que la fe son tus ojos para ver en el espíritu. No solo entendemos por la fe, según Hebreos 11, no solo entendemos por la fe que Elohim constituyó el universo por la palabra, sino que lo vemos en nuestro espíritu. ¿Cuántos me siguen? Ayúdenme aquí, alguien diga algo. Diga,
lo vemos en el Espíritu. Usted nos ha escuchado hablar muchas veces de cuando algo te es revelado. Yo quiero que piensen en esto. Cuando alguien te da un dato, ¿sabe lo que es un dato? Una información. Inmediatamente tú lo sabes. Tú sabes la información. Y probablemente la primera reacción tuya es imaginártelo en la mente. Y tú te lo imaginas de una manera. Pero quizás, si yo te digo, mira, le digo, René, me compré unas cortinas para casa. Están preciosas, brutales. Se ven bien elegantes, están bien al día, están yo no sé qué. Yo le describo las cortinas. Él tiene un dato. ¿Cuál es el dato? Que Daniel se compró unas cortinas y tiene unas cortinas en la casa. Y digo, Gené, esa cortina está brutal. Inmediatamente Gené tiene una imagen en su mente, es inevitable porque es que así que funcionamos. Él se imagina unas cortinas y se las imagina de una manera. Quizás se imagina varias posibilidades de cómo se pueden ver esas cortinas. Pero yo te digo, vente para casa para que las veas. Y cuando él va y las ve, dice, wow. Yo me imagino que al rey Felipe de España le gustaban esas cortinas en el 1492. Qué cosa más horrorosa, eso es barroco, eso es demasiado cargado, tiene 1000 diseños extraños, los colores no combinan con nada de la casa. ¿Qué es eso? No me lo va a decir, me va a decir, wow, Dani, que tienes gustos bien particulares. ¿Me sigue? Pero él hizo una imagen en su mente de la información que estaba recibiendo y no compaginaba con la realidad. Ayúdame, Señor. Cuando tú recibes una revelación de la palabra y la crees por fe, la ves por fe, algo te es revelado en tu espíritu. ¿Usted sabe lo que pasa, lo que sucede? Lo que tú imaginas es lo mismo que imagina Dios. Cuando algo te es revelado, tú recibes una información y lo que tú imaginas es lo mismo que imagina Dios. Yo quiero decirte algo. Nosotros tendemos a ser bien místicos a veces. Señor nos perdone, con muchas cosas espirituales. Pero una visión es una imaginación. Una visión es una imaginación y no me puedo meter en esto porque estoy predicando de fe. Pero la visión es la imaginación que Dios puso en tu mente, en tu espíritu, para que tú la vieras. Cuando yo estoy profetizándole a alguien que yo nunca he visto en mi vida y se para frente a mí, yo no sé nada de esa persona, pero de repente lo sé. Yo no tengo idea de quién es esa persona, pero de repente sé que tiene 2 hijos, como si la conociera toda la vida. Y sé que es un nene y una nena. Y sé cuál es el mayor. Y lo puedo imaginar. Imagino los hijos. Los puedo ver. Y cuando es el Espíritu que me está hablando. Y estoy hablando porque estoy accediendo a esa dimensión por medio de la fe. Con mis ojos de la fe. Eso que yo estoy imaginando corresponde a la realidad. Si el Señor le revela el interior de mi casa a René y él lo mira con la fe porque cree que Dios todavía habla, él las va a ver feas desde que se las imagina. Así que cuando nosotros leemos la Escritura y nosotros vemos que el Señor creó todo lo visible de lo invisible y nosotros lo creemos por fe, lo imaginamos, lo vemos en fe. ¿Me siguen? ¿Cuántos me siguen? ¿Estamos aquí? Aleluya. Claro está, si esto fuera una escuela profética, pero no estoy hablando de lo profético, pero si esto fuera una escuela profética, yo le explicaría y le tendría que explicar que lo vemos a través de un lente. Pero, que es nuestro propio lente. Pero yo les quiero decir que esto que yo les estoy hablando no tiene nada que ver
o sea, tiene que ver, pero no se limita a la profecía, mucho menos al oficio del profeta. Amado, yo quiero que tú visualices lo siguiente. Tú puedes ser un pastor. Y cuando tú ves a la persona que tú estás aconsejando, tú la ves con los ojos de fe. ¿Por qué? Porque creíste una palabra de Dios sobre esa persona. La imagen que tú tienes en tu espíritu de esa persona no es la imagen de lo que estás viendo, es la imagen que ve Dios. Así que los pastores necesitan tener fe, tener ojos de fe para ver en su espíritu, porque si no van a terminar partiendo de lo que ven hacia lo que no ven. Cuando tú ves una persona que nunca en su vida ha pisado una iglesia y de repente vino mal vestido o mal vestida porque no sabe cómo se supone que se vista para la iglesia, cuando tú miras desde lo visible a lo invisible, lo que tú ves es un irreverente. Cuando tú miras de lo invisible a lo visible, tú ves una vida que necesita salvación. Y no estoy diciendo que no hay que ser reverente en la iglesia. Escucha bien lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tenemos que ver con los ojos del espíritu, de la fe. Cuando tú miras con los ojos de lo natural a lo espiritual, tú ves que entra una persona que tú sabes que es una persona problemática, que es bochinchosa y que se va y hace revoluciones en todas las iglesias que va. Pero cuando tú miras desde lo invisible a lo visible, tú ves una vida que necesita ser libertada de espíritus de hechicería. La fe son tus ojos para ver en el espíritu. Y estoy usando esos ejemplos porque todos los que se me ocurren de primera instancia son de lo profético, pero después van a pensar que esto es más que de lo profético. No, amados, todos en el reino tenemos que ver en el espíritu. Se trata de fe lo que les estoy hablando, no de dones proféticos. Estudias la escritura. Cuando la estudias creyendo, abriéndote por medio de la fe, conectándote con la fe, empiezas a imaginar y a ver lo que el Espíritu te quiere mostrar. ¿Cómo viene la fe? Lo primero es que viene. La fe viene de algún lugar. Tú no tenías fe, de repente la tienes. ¿De dónde vino esa fe que tú recibiste? ¿De dónde viene esa fe? Romanos 10:17. Los textos ustedes todos se los conocen. Así que la fe es por el oír. Diga oír. Y el oír por la palabra de Dios. Está hablando de fe. En este caso está hablando de fe en Jesús. Pero toda la fe viene de esa manera, porque eso es lo primero que tenemos que creer, porque lo primero que tenemos que ver, creer, y estoy hablando de lo mismo. Lo que veo es lo que creo. Usted dice, no, pero es que lo veo y no lo creo. Pues no lo estás viendo. Si lo ves, lo crees. Y lo primero que tenemos que ver creer es a Jesús, porque Él es el único camino al Padre. Y esa fe primera viene por el oír. Pero miren la operación espiritual de la fe. Yo lo escucho la palabra de Dios y luego puedo creer. Es decir, recibo fe, recibo una sustancia, recibo algo que yo no tenía, una capacidad para creer, un poder para creer que yo no tenía antes. Ay, pero yo no creo que tenga fe para dejar el vicio. Pues escucha la palabra. Lee la palabra en voz alta, escucha la palabra, congrégate, reúnete en comunidad para escuchar la palabra. Al escuchar la palabra vas a recibir la fe que necesitas. No, es que yo no necesito congregarme porque a mí Dios me habla en mi casa. Pues amado, yo te quiero decir que eso no es lo que dice la palabra. Tú necesitas vivir en comunidad para escuchar palabra, para recibir fe. Y me estoy adelantando con eso. Si tú no te tienes que congregar porque Dios te lo dijo, pues Dios no te lo dijo. Hold that thought. Amados, es que el evangelio es locura para el que no cree. O sea, para el que no tiene fe, esto es locura. Esto es absurdo, esto no tiene sentido.
Debo aclarar, lo que sí tiene sentido, sí es razonable, sí tiene lógica, son los principios morales del reino. Porque naturalmente nosotros podemos reconocerlos cuando los vemos, son lógicos. La ley del reino tiene su lógica, tiene su razón. La creencia en un ser supremo que trasciende, que es creador en sí mismo, como un asunto teórico, es razonable. Tú puedes hacer un argumento coherente para decir que debe existir un ser supremo, un creador. Tú puedes hacer eso, pero el evangelio, lo sobrenatural, solo se puede creer por medio de la fe, y no tengo fe si no escucho la palabra. Hebreos 11 está lleno de ejemplos de manifestaciones de Dios por medio de la fe. O sea que la fe es una manera en la cual la gente puede ver a Dios. Pero para el creyente, el que ya cree, la fe es la manera en que vemos a Dios. Escuchen, las manifestaciones de Dios, el mundo las ve. Ven la manifestación, pero no ven cómo ocurre. No pueden ver la operación. Nosotros usamos las señales para evangelizar. Piensen en lo que sucede en su corazón, en su mente. Cuando usted está aquí adorando al Señor y de repente se para a alguien y dice, ¿sabe qué? A mí me habían dado 3 meses de vida y de repente oraron por mí y Dios me sanó. Inmediatamente podemos hacer un llamado porque todo el mundo está pompeado. Porque todo el mundo de repente recibió una inyección de fe. Pero aún el mundo que no está conectado, que no tiene esos ojos todavía para ver en el Espíritu, cuando escucha ese testimonio, es atraído. Y el Espíritu puede abrir sus ojos para que lo pueda ver. Vean los ejemplos después, ¿verdad? De Hebreos 11. Y piensen en lo que pasa. Otra cosa que vas a ver es que en las manifestaciones de Hebreos 11 sobre lo que son fe, no solo vas a ver victorias expresas, vas a ver cosas que tú y yo conceptuamos sufrimiento y malos ratos. Sin embargo, yo te quiero decir que cruzar un desierto en tu vida no está exento de malos ratos ni de sufrimiento, pero es una victoria cuando logras cruzar. La fe no es para un chihichijá, la fe es para algo más. La fe es para un crecimiento y eso lo vamos a ver más tarde. Yo sé que todo lo que te estoy diciendo, probablemente usted lo sabe de alguna u otra manera, pero yo te estoy llevando desde lo que sabes para llevarte a otra cosa que sabes pero necesitas recordar. Y vamos al otro punto, que ya lo hemos establecido. Es el tercero, tengo números y todo, wow, lo que Dios ha hecho en mí. Fe en Dios es fe en su palabra. Es inseparable, nadie me puede decir yo creo en Dios y decir es que yo no estoy seguro, yo no creo la Biblia. La fe en Dios es inseparable de la fe en su palabra. Por eso es que te digo que si tú lo que tienes fe es que Dios te dijo algo que se aparta de lo que está en la palabra, no te lo dijo Dios. Porque la fe y la palabra son inseparables. Lo que tú ves en los ojos espirituales, que es tu fe, tiene que alinearse con lo que dice Dios. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él es eterno y su decreto y su designio, aunque ciertamente se particulariza para las temporadas, yo te quiero decir que su voluntad es la misma. Su plan tiene un principio, tiene un fin y luego continúa porque es eterno. Segunda de Timoteo 3. Aquí hay algunos que quizás me estén escuchando por Facebook, los saludamos, o quizás estén aquí, que esto les va a chocar, pero yo lo tengo que decir, porque está aquí. Segunda de Timoteo 3:15. Y ese búscalo y proyéctalo, yo creo que todo el mundo lo vea. El apóstol Pablo, contexto es importante, le está hablando a Timoteo. Le está escribiendo una carta.
Si usted quiere entender las epístolas, usted tiene que entender que epístola es una carta y que usted está leyendo el correo de otro. Usted está metiéndose en la computadora del apóstol Pablo, poniendo el password y leyendo los emails enviados por él. No puedes leer los recibidos por él. Y dice que desde la niñez, a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras. Diga sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Las sagradas escrituras sirven para hacerte sabio para la salvación por la fe. O sea que producen salvación y fe, que es en Cristo Jesús. Seguimos. Toda la escritura, diga escritura, diga toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esa palabra instruir, nosotros que hemos sido enseñados en esta casa sobre lo que significa verdaderamente ley. ¿Qué significa ley? Torah en hebreo, ¿qué es Torah? Instrucción, para instruir en justicia. Ponme el otro, cerrarlo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, teleios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? O sea que yo tengo que tener sagradas escrituras. Las sagradas escrituras me dan sabiduría y fe para mi salvación. Y el resultado van a ser obras. Lo tenemos que poner de nuevo. Eso es lo que dice ahí. Amados, ¿cuáles escrituras? Y aquí es donde los teólogos se van a enojar conmigo. ¿Cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? Cuando Pablo está escribiendo eso, ¿existían las cartas de Pablo? ¿No será una de ellas? ¿Estaban escritos los evangelios? ¿Cuáles sagradas escrituras? Yo quiero que usted sepa que ese texto se utiliza para decir que ya la profecía no es necesaria. Porque como era necesaria solamente como una transición para completar las escrituras que dice ahí, pues ya cesaron. Sin embargo, ese texto no me lo puedes usar para invalidar a lo que ese texto se refiere. Y le está dando una utilidad en esta nueva post-Jesús. Le está dando funcionalidad a las escrituras, a esos libros áridos de leer. Son necesarios, amados. Yo no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no es inspirado. Yo creo que es inspirado. Y yo creo que sirve para todo eso que está ahí. Pero ese texto no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Viejo. Está hablando de los preceptos morales de Dios que están en la Torá, en las Sagradas Escrituras. Cuando la palabra habla de Sagradas Escrituras, está hablando de Génesis hasta Malaquías. La ley y los profetas. La instrucción y los profetas. Sirven para levantar en ti fe. ¿Y para qué sirven las escrituras? Esos libros áridos de atrás, los que no nos gusta leer, que hasta hemos impreso Biblias para evangelizar con la explicación sin lo que se está explicando. Le damos el Nuevo Testamento con Salmos y Proverbios porque esos son libros bonitos que, ¿sabes? Suenan bien. Pero Deuteronomio, no sé. No me mandes para allá. Pero ¿dónde está el listado de todas las bendiciones? ¿Dónde está la promesa que el Señor le hizo a Abraham, por la cual nosotros tenemos acceso a través de Yeshua, de Cristo y de su obra redentora? ¿Dónde está? Así que si yo estoy leyendo la explicación, que es el Nuevo Testamento, sin tener la sustancia no lo voy a entender. Yo no sé de qué me está hablando Pablo, él está metido y incluso algunas de las cartas son tan difíciles de entender porque él le está hablando a gente que son expertos en lo que es la Torá. Pero si yo necesito fe, yo tengo que meterme en la escritura. Y te enseña, te redarguye. Esa es una palabra tan dominguera que tu teléfono cuando le escribas en notes te lo va a tratar de corregir. Pero se escribe con Y, por si acaso. Te redarguye,
te corrige. Ay, no, pero es que ya nosotros somos salvos por fe y por gracia. Nosotros no podemos estar predicando de tanto pecado. No puedo estar hablando de pecado. Bueno, pues la palabra, si yo necesito fe, lo que cultiva fe en mí y sabiduría para la salvación que he recibido, que sabemos que no es simplemente donde voy cuando me muero, sino como vivo en la tierra. Esa salvación que comienza hoy en tu vida, si decides hoy por el Señor y por entregar tu vida al Señor, yo te quiero decir que comienza hoy. Y yo necesito para esa nueva vida que yo estoy viviendo, que yo he decidido vivir, por la cual Él me ha escogido, yo necesito ser corregido, redarguido e instruido en justicia. Y no hay justicia sin fe. Y si hay fe, hay justicia. Hebreos 11, ves la operación de fe desde Abel hasta el presente. Porque cuando estás definiendo la fe, no dice la fe era la certeza de lo que se esperaba y la convicción de lo que se iba a ver. Y por esa fe Abel hizo tal cosa, Génesis tal cosa, y toda la línea, y sufrieron y padecieron y fueron encarcelados y todos los demás. Toda esa línea. La definición de fe es en presente. Lo que te quiere decir es que desde ese texto hasta hoy, la operación de la fe es la misma. Y esa misma fe que hizo que Abel diera una mejor ofrenda es la que nosotros tenemos hoy y tenemos que cultivar. Esa misma fe que hizo que Abraham dejara todo y se saliera de su parentela y de su tierra y se fuera en busca de un lugar que no estaba claro para dónde iba, que hizo que él estuviera dispuesto a entregar su propio hijo al Señor, porque Él es primero que todo. Esa misma fe es la que está vigente hoy. Tú no tienes una nueva fe, tú tienes la misma fe que está en las Escrituras descritas desde el principio hasta ahora. Lo que sucede es que la información ha cambiado porque se ha revelado más. Bueno, no existe esa cosa de profeta nuevo testamentario. Eso no existe. Lo que pasa es que el mensaje cambia porque los tiempos cambiaron. El profeta es el mismo. La fe te energiza. Te empodera para soportar y superar todo lo que se menciona ahí en Hebreos 11 y todo lo que tú estás pasando ahora mismo. Yo no sé lo que tú estás pasando con tus hijos, con tu casa, con tu cuerpo físico, con tu trabajo, pero yo quiero decirte que hay una fe que te puede energizar para soportar y superar toda esa situación y esa prueba que tú estás pasando ahora. Y aquí va el otro punto, el cuarto punto. La fe es un don, pero también es un fruto. Y toda esta palabra ha sido una introducción para este punto. Porque nosotros somos expertos en usar la fe como don. Pero es tiempo de que produzcamos un fruto de fe. Veamos esto. Esto es interesante. Primera de Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu. ¿De dónde viene? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. O sea que el que tiene uno no necesariamente tiene el otro. Según el mismo Espíritu. ¿A otro qué? Fe. ¿Dónde está? A otro fe. Diga fe. Diga fe. Por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. Profecía, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, cosas diferentes. Fe, don de milagros, don de sanidades, tres cosas diferentes. Están mencionados separados por una razón. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua.
A otro, interpretación de lengua. No todo el mundo habla lenguas. Y puedes tener el espíritu. Saca de tu corazón y de tu mente esa enseñanza equivocada de que la única evidencia de que has sido bautizado en el Espíritu es que tú hables lengua. La lengua es un don que el Señor la da. Tú se lo puedes pedir y te lo da si quiere dártelo. Todos los dones tú se los puedes pedir, pero todos los dones tienen que ir alineados con una funcionalidad de tu propósito y tu destino. Lo que significa que si tú no tienes para qué usar eso, en ese tu caso particular, tú puedes pedirlo, el Señor te lo puede dar. Él te lo puede dar, amados, pero ciertamente los dones que tú vas a recibir cuando te bautizas en el Espíritu, lo primero que tú recibes es lo que necesitas para tu propósito en el Señor. No te sientas menos porque no hablas lengua. Si disiernes espíritu, te quiero más cerca que el más duro en las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como Él quiere. Él es tu papá, tú le puedes pedir lo que tú quieras, pero al fin y al cabo Él te va a dar lo que necesita. Él te va a dar lo que Él quiere. Y fíjate que la fe está entre los dones. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Escucha, esta parte Mari lo ha predicado muchas veces. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que sí, de sí, con cordura. Sea cuerdo. Pero dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que Dios reparte fe. Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es lo que nosotros creemos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga regalo. Un don es un regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Como vemos, la fe Dios la da. Dios la reparte. Nosotros la recibimos de Dios. No hacemos nada para recibirla. Él nos las da y las recibimos de Él. Y no solo que la da, sino que no a todos le da la misma medida de fe. Amado, deje de estar juzgando la fe de tu hermano. Exhórtalo a que siga cultivando su fe. Pero no te sientes, si de repente tú no sientes suficiente fe, yo te quiero decir una cosa que jamás te va a ayudar a tener más fe: la culpa. El sentirte ese remordimiento de que es que no soy digno de tener más fe. No, Él te dio la fe que tú necesitas ahora mismo. Y tienes una medida de fe para lo que estás enfrentando ahora mismo. No tienes menos fe que lo que necesitas para superar esa circunstancia. Tienes la que necesitas. Diga, yo tengo una medida de fe. Yo tengo una medida de fe. Y yo te tengo que invitar a que creas más y creas mejor. Pero tú tienes una medida de fe. Tú estás en un proceso con tu medida de fe. Pero mira lo que sucede en Gálatas 5:22. La fe es un don, te la regalan. Sin embargo, en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, diga fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Voy de nuevo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, la pastora estaba hablando de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro, porque está a favor de la ley. Vemos curiosamente que la fe aparece en las dos listas. Yo no sé usted, pero a mí eso me genera conflicto inmediatamente. Yo digo, espérate. O una o la otra. ¿Cómo que la fe? Porque un fruto es un producto de algo. Yo digo, pero espérate, ¿se desarrolla y es un fruto o es algo que Dios da? Pero fíjate que todas las cosas en la lista son cosas que Dios da. Dios te da bondad, te da amor,
Él te da paz, no como el mundo la da, sino como el Padre la da. Él te da esas cosas. No están mencionadas quizás expresamente en los dones del Espíritu, pero son cosas que Él da. Él nos da su bondad, nos da sus cosas. Pero la fe está en las dos listas. Y es importante que entendamos esto, porque es importante distinguir entre un don y un fruto. El don tú no lo trabajas, el don no te cuesta, el fruto sí, el fruto lo tienes que trabajar, lo tienes que sudar y lo peor, el fruto lo tienes que esperar. Por eso el factor determinante de saber si alguien es verdadero o falso es el fruto y no el don. No voy a entrar en eso, pero había una mujer con un espíritu de adivinación que estaba correteando a Pablo y estaba profetizando. Estaba diciendo, esos son hombres de Dios enviados por el Señor y qué sé yo qué. Lo hizo en lenguaje cristiano y todo, pero era un adivino y tenía un espíritu inmundo dentro de adivinación. Fácilmente le podíamos dar un micrófono y la poníamos a profetizar. Pero Pablo tenía discernimiento de espíritu y sabía que eso no era un don de profecía, que eso era un espíritu de adivinación. Se sacó por el techo porque Pablo era así y se viró y le reprendió el espíritu y la libertó. Pero fíjate que Pablo no la mandó a morir. Pablo la libertó. La libertó porque viendo desde lo invisible hacia lo visible, él vio un alma cautiva que necesitaba ser libre. Pero tenía que discernir la diferencia. El don te puede confundir. Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no profetizamos, no echamos fuera demonios. Dice, cuidado de los falsos profetas que van a hacer fuego va a salir y toda la cosa. Hacen señales y todo. O sea que en los tiempos en los cuales estamos llegando, que se están manifestando estos últimos tiempos, pueden surgir falsos profetas, van a surgir falsos profetas que van a parecer que son profetas verdaderos. Que no solo eso, sino que van a tener dones quizás, lo que parece ser don para engañarte. Pero son espíritus inmundos. Ellos no tienen los dones que tú tienes porque nuestros dones son del Espíritu. Por eso es mejor un profeta que un adivino. Quisieran, como dice el profeta Josefón, ya quisieran los brujos tener eso. Para que la fe sea un fruto tiene que prepararse una tierra. ¿Ustedes nunca se han preguntado qué mal sembrador era el de la parábola? Se pasaba tirando semillas y la tiraba al lado del camino, en espinas, la tiraba en distintos lugares, pero tiraba semillas, todo el tiempo tiraba semillas en la parábola. El Señor está ilustrando la importancia de que la tierra esté preparada, pero así hace el Señor está tirando semillas de fe, buscando tierra que esté preparada. Tiene que ser sembrada. Nosotros sabemos que eso se da por el oír, la palabra de Dios. Tiene que ser sembrada en un lugar, en un momento propicio. Usted nunca se ha dado cuenta que usted pasó mil veces a un llamado quizás de salvación antes del que transformó tu vida. Y usted pasó, hizo confesión de fe y se fue para su casa, siguió viviendo, no cambió nada. 3, 4 veces, a veces. De repente hubo una que te transformó. En esa recibiste la semilla de fe. ¿Me sigue? Fue el momento propicio para ti. Tiene que ser regada. Hay que echarle agüita. Hay que sacarle los escombros. ¿Por qué nosotros estamos todo el tiempo hablando de la idolatría? Porque la idolatría es un escombro que te puede ahogar tu fruto. ¿Por qué nosotros hablamos tanto de la importancia de cuáles fiestas celebramos y todo lo demás? Porque Dios tiene una manera, tenemos que preparar el terreno, sacar todas las piedras, las hierbas malas, las cosas que están ahí del pasado, hay que desarraigarlas, hay que quitarlas todas, hay que preparar la tierra para que tú puedas dar un fruto. Puedes ser salvo quizás haciendo ciertas cosas, pero no vas a vivir una vida plena y no vas a dar fruto. Te vas a quedar fosilizado. Y tiene que pasar un tiempo. Y tiene que germinar. Amado, y eso da trabajo. Porque a la semana de convertido yo puedo sanar enfermo. Puedo tener palabra de ciencia.
pero no doy fruto. ¡Wow! ¡Qué ungido! Ungido. Ungido es estar escogido. Pero ungido también es tener la autoridad. Y la autoridad, para eso hay que dar fruto. Yo no creo que sea casualidad que Jesús, ilustrando la fe, dijera que es como un grano de mostaza. Empieza pequeño, pero crece. Podríamos decir que cuando recibimos fe, recibimos una semilla. Con eso podemos hacer señales, pero no termina ahí. Porque, amado, el fruto de fe no es una fe para milagros. Mi amor, búscame un par de amenes que dejé en el baúl. Tráemelos para acá que los necesito en esta parte. Es una fe de vida. El fruto de fe se trabaja buscando la palabra y convivencias. El fruto de la fe se nota. Aquellos que hoy se van a bautizar van a hacer un acto de fe. Van a hacer un acto de fe que responde a algo que pasó en lo invisible en tu vida. Porque antes de bautizarte tú tuviste fe y te arrepentiste y por eso te quieres bautizar. Si no, es un chapuzón lo que te vas a dar. Tiene que haber fe y tiene que haber arrepentimiento. Tienes que saber lo que estás haciendo. Es un acto. Amado, yo te quiero decir que lo que tú te estás comprometiendo al tú meterte en las aguas y sumergirte a hacer ese acto, que sí es sumamente espiritual, pero tú estás comenzando un proceso también para dar frutos. Frutos que no podías dar mientras eras el viejo hombre. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo no tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué haces? O sea, crees en el Shema Israel, Adonai. Bien hace. Pero también los demonios creen y tiemblan. Los demonios no solo creen, sino que reaccionan a lo que saben de Dios. El que tú tiembles en el culto no significa que tú tengas la fe a la cual está hablando Santiago. Realmente Jacobo. No es lo mismo. Mucha gente ha tenido 1000 problemas con ese texto porque lo chocan con la justificación por fe, pero yo tengo que creer que si toda la escritura es una, estaban hablando de una misma cosa y tú te lees el texto y te lo explica y te lo contesta y yo te lo voy a depurar. Jacobo no estaba diciendo, Santiago no estaba diciendo que la fe, que tu salvación es por obras. Él lo que estaba diciendo es que la fe que salva tiene que producir obras. Que es lo mismo que se le estaba diciendo a Timoteo. Estaba diciendo a Timoteo, estas sagradas escrituras que tú conoces te dan sabiduría para la salvación por la fe. ¿Y en qué resulta? Resulta en plenitud, porque te lleva a ser hombre perfecto y se manifiesta en obras. Yo creo que la armonía entre los dos textos está en Gálatas 5, porque ciertamente la fe no solo es un regalo de Dios, sino que esa fe que te salva, esa fe que te hace cambiar tu vida, que te transforma completamente, inevitablemente te hace producir algún fruto. Tienes que producir frutos, amado. Tienes que hacer alguna obra. Y fíjate en algo, ya mismo lo vamos a ver. Ese texto también da un montón de ejemplos y dice, ¿verdad? Bien parecido a los de Hebreos 11. Y vemos cómo incluso describe los mismos actos. Lo que significa que por la fe y solo por la fe Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Pero ese acto fue una obra. O sea que Santiago y Jacobo están diciendo lo mismo. Perdóname, Santiago y Pablo están diciendo lo mismo. Revolú con los nombres. Lo que pasa es que Santiago es una mala traducción. Él se llama Jacobo. Era el hermano de Jesús. ¿Cuántos me siguen?
La fe no es un regalo fosilizado, es para ejercitarse y cultivarse. Los frutos son nuestro carácter. Dije una mala palabra. Los frutos son tu carácter. Estoy solo. Señor, si ellos no dicen amén, yo digo amén. Los frutos son nuestro carácter. Amén. Mientras más yo ejercito el don, más domino el don, mejor soy usando el don, desarrollo mayor habilidad. Mientras más lenguas tú hablas, más lenguas vas a hablar. Mientras más profetizas, más vas a profetizar. Te vas a hacer un experto en el don. Pero el fruto se trabaja. El fruto habla de tu carácter. El carácter no se da con habilidad, se da con muerte. La semilla, para poder germinar, tú tienes que morir. Por eso usted ve que muchas veces la profecía del profeta mejora, pero el profeta no. Por eso usted ve muchas veces que las profecías mejoran, pero el profeta no. Amados, las profecías no maduran, las personas maduran. Fíjate que los frutos del Espíritu: tienes amor, tienes paz, tienes un montón, tienes fe, tienes todo eso, tienes gozo. Eso significa que la imagen que tú tienes de un ministro, si usted dice no, es que los pastores, los maestros, la gente que tiene oficios ministeriales son todos seriotes y medios amargados, y es por todos los procesos que tienen que pasar. Mira, amado, el fruto es gozo. Si usted ve un profeta amargado, es un profeta que le falta el fruto del gozo. Y yo me arrepiento. Me arrepiento porque yo por mucho tiempo creía que los profetas tenían que tener mal carácter. No, porque es que yo soy así porque es que es mi llamado, ¿tú me entiendes? Por eso es que yo digo las cosas a la gente en la cara y no me importa si los ofendo, porque es que es mi llamado de profeta, ¿tú sabes? ¿Y mis frutos? Por eso es que por los dones no los conoceréis. Los conoceréis por los frutos, porque el fruto amerita tiempo. Una persona que tiene fruto, eso se nota. La persona que tiene fruto se mete en la presencia, no a practicar cómo yo hago más manifestaciones de carisma, sino para ver cómo yo conozco el corazón de Dios y cómo tú ves a las personas, cómo Dios ve a las personas. El don trae experiencia y a veces conocimiento. Pero el fruto trae sabiduría y fe. Sabiduría y fe. Cuando yo tengo don de sanidad, yo tengo suficiente fe, yo puedo tener don de fe para creer en esas cosas, porque la fe opera en los demás dones, es un don sumamente necesario. Yo tengo fe para milagros. Y yo tengo fe para creer que una persona se va a sanar. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Si yo no tengo un fundamento de la palabra, un fruto, yo no voy a entender la soberanía de Dios. Yo no voy a entender qué pasó cuando yo fracasé, si se suponía que yo fuera lo más grande. Cuando yo hice algo por mi propia cuenta y no me salió. Si yo tengo dones, yo puedo, la experiencia me ayuda a tener eso. Usted de repente tuvo una experiencia con el Señor en la cual usted pasó a un llamado, te pusieron las manos arriba, usted se cayó patas arriba, amén, gloria a Dios. A mí me ha pasado muchas veces, se le pararon todos los pelos, usted lloró, se rió, botó mucosidad, usted brincó, danzó, se salió, brincó por la silla. Usted tuvo una experiencia hermosa con el Señor y eso le sirve a usted para conocer que esas experiencias son reales, que Dios es real, que Él está ahí. Usted recibió un don del Señor. Pero ¿y cuando no pasa? Pues tenemos que dedicarnos a dar frutos. Tenemos que dedicarnos a dar frutos, porque cuando yo escucho a personas que a veces dicen, y yo sé que lo dicen emocionalmente y es una emoción genuina, yo no estoy juzgando eso, pero tenemos que tener cuidado con la corrección de nuestras palabras.
Yo no necesito palabras, yo necesito presencia. Y no, yo no necesito estar, ¿para qué voy a tener más Biblia? No, yo necesito presencia, meterme en la presencia. Pues amado, yo te quiero decir que tú no puedes tener la plenitud de esa presencia si no tienes la palabra. Porque no vas a entender nada. No vas a entender lo que el Espíritu te está tratando de revelar y mostrar. ¿Y sabes qué? Como tú tienes un lente y tú no eres perfecto, vas a interpretarlo a base de tus propios conceptos porque no conoces los conceptos de Dios y vas a caer en error. Nosotros necesitamos barandas. Necesitamos barandas porque si no nos caemos por ahí porque uno todo lo va a procesar. Nosotros tenemos visión para un ratito. Yo estoy más o menos pensando en que me está dando hambre y en qué voy a comer. Pero yo no tengo todo el plan necesariamente en mi mente de cómo se va a alimentar a toda una nación por los próximos 6,000 años. Pero usted sabe qué, Dios ve eso. Las profecías en la Escritura, hay gente que se murió sin ver el cumplimiento de esas palabras porque eran miles de años después, amado. ¿Cómo tú vas a entender eso? Si tú estás buscando ese tipo de palabras y recibes ese tipo de palabras por don, sin tener fruto, sin ser procesado en la presencia, sin tener un fundamento de la palabra, usted va a tratar de meter la profecía de aquí a 300 años en el día de hoy. Y te va a faltar corrección. Vas a decir, ay Señor, pero y te vas a frustrar. Porque no estás teniendo la visión. Porque para poder tener esa visión necesitas la palabra. Necesitas las barandas. Para que no te vayas muy para allá ni muy para allá. ¿Me sigue? Necesitas la instrucción. La Torah es una flecha lanzada que da siempre en su objetivo. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser esas saetas lanzadas? Y dar en el objetivo. ¿Usted sabe cómo se llama cuando no das en el objetivo? Pecado. Es una de las definiciones, la definición hebrea más básica para pecado. Es cuando tiras una flecha y no das en el objetivo. Yo sí quiero decirte algo que tampoco te va a gustar. A mí no me gustó cuando lo vi, yo dije, ay bendito. Yo no sé si usted se había dado cuenta que los dones no todo el mundo los tiene, pero los frutos los tenemos que tener todos. O sea, yo quizás no tenga X don. No sé cuál, no tengo ninguno en la mente. Digamos que yo no tengo yo puedo morirme sin tener un don. Pero yo soy llamado a tener todos los frutos. Los frutos no tienen nada que ver con tu propósito particular y tu llamado. Tienen que ver con tu nueva criatura y tu esencia y tu identidad en Cristo Jesús. Si tú eres nacido de nuevo en Jesús, tú tienes que manifestar amor, paz, bondad, benignidad, fe. Así que hay una fe que me sirve para unas cosas y hay otra fe que me sirve para otras. Esa fe madurada. Y yo te quiero decir, esto era lo que te iba a decir que no te iba a gustar. Los frutos no son opción. La consecuencia de no dar fruto es que eres cortado. Fíjate, la otra vez que yo expliqué unas cosas de injertos, tengo que confesar que me equivoqué en unas cuantas cosas porque mi agronomía está muy mala. Pero esto sí lo entiendo. Muchas veces cuando tú vas a hacer un injerto dentro de la misma familia, de un árbol frutal, tú tiendes a coger un árbol cuya raíz y tronco, la estructura es firme, pero quizás el fruto no es tan bueno. Y tú le cortas una parte y le injertas un producto de otro fruto, de otro árbol, que su fruto es bueno, pero es débil. Y el fruto que se va a dar va a ser el fruto de lo que se le sembró arriba, pero va a tener la estructura de lo otro. Mira lo que dice la palabra. Por tanto os digo, este es Jesús profetizando, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que tenga oídos para oír, escuche, amado. Cuando tú no das fruto, tú eres cortado. No es que no te vuelvan a aceptar, no es que no tienes más break y te vas a... pero tú tienes que dar fruto, no es opcional.
Recuerdo que un varón de Dios se paró en un retiro de nosotros y dijo, el que no esté dispuesto a madurar será cortado. Y profeta de Dios es, porque la palabra se cumplió. Apunten luego, estudien Isaías 5, tú lo ves, el Señor vino y sembró una viña para que le diera, tú sabes, un fruto. Y la viña, tú sabes, salió, dio lo que no era. ¿Qué hizo Dios? La arrancó, la cortó. Tú tienes que dar fruto. No es opcional, tú tienes que madurar o serás cortado. Tienes que madurar. Vean a Jesús y la higuera. Jesús fue donde la higuera no tenía fruto, la maldijo. Jesús fue al templo, tampoco había fruto. Jesús volvió donde la higuera estaba seca. Jesús profetiza la destrucción del templo, el templo fue destruido. Yo quiero decirte que el remedio para la ausencia de fruto es reset. Vas a empezar de nuevo. Muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré. ¿Cómo es? Muéstrame tu fe por tus obras, pero en los frutos yo no solamente veo obras, yo veo procesos. ¿Cuántos me siguen? ¿Están ahí? ¿Los perdí? Esto, yo sé que ustedes lo saben todo. El don de fe me impulsa a triunfar, pero el fruto de mis procesos, el fruto de mi experiencia con el Espíritu, de mi relación con el Señor, de mi trabajar en conocer la palabra y su voluntad, se desarrolla arrastrándome y fracasando a veces. Yo nunca voy a olvidar esta experiencia. Tranquilo, que son las 5:10. Se me quedó sin batería esto. ¡Vive! ¡Vive! No, me falta fe. Pero a mí nunca se me va a olvidar esto. Yo no lo he podido quizás explicar del todo, pero yo les comparto mi experiencia. ¿Cuántos saben que Yahweh es tu proveedor? Es Jireh, Él es el que te da, Él te provee. A mí nunca me ha faltado nada desde que yo confío en esa promesa y honro al Señor con mis bienes, como dice la palabra. Pero sí he tenido problemas y he tenido situaciones difíciles. Y me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio de Mayagüez, anuncio no pagado, sangre verde. Cuando yo estudiaba en el colegio de Mayagüez, yo recuerdo una ocasión en la cual yo no tenía nada. Y yo tenía que escoger entre echar gasolina o comer. Así que empecé a llevarme un sanguchito. Y me acuerdo una vez que me llevé el sanguchito y la cosa, y se me olvidó llevarme algo para tomar. Y yo estoy en mi carro, fue un tiempo de mucha experiencia con el Señor, ¿verdad? De mucha formación en el Señor. Y yo estoy ahí en mi carro y de repente yo empiezo a rebuscar, usted sabe, entre los asientos. Y encontré 10 chavitos aquí, y completé para comprarme un refresco. Exacto. Y me fui y metí los chavos en la máquina, saqué el refresco, me senté adorando al Señor y me puse a tomarme el refresco y de repente yo sentí una presencia muy densa en mi carro. Pero una cosa, se me pararon todos los pelos y se me están parando ahora de pensarlo. Yo sabía que Dios estaba ahí y yo comencé a llorar. Pero comencé a llorar de alegría. Te dirás, ¿pero es una locura? Sí, es una locura. Empecé a llorar de alegría, diciéndole al Señor, gracias porque tú eres mi proveedor. Yo siento que yo conocía al Señor como proveedor, que yo sentía conocía al Dios de la abundancia y de la prosperidad en ese momento. En ese momento yo tuve una experiencia de fruto, porque en ese momento que parecía que yo no tenía, fue el momento en el cual yo lo creí, se me hizo mejor, fue la manera que me entró esa revelación, esa imaginación de Dios a mi vida, fue ese momento. Quizás cuando estaba en la abundancia, no me daba cuenta porque estaba muy ocupado gastándolo. Amado, eso es desarrollar fruto en procesos.
El fruto, y fue de fe, porque lo que se trabajó en ese lugar es mi fe para la provisión de Dios. Y yo puedo dar testimonio que eso es un área en el cual el Señor ha manifestado su fruto en mi vida. Por otro lado, ya antes de eso yo había tenido una experiencia y el efecto no fue el mismo. Ya había tenido ahí, el carro, estaba la aguja acostada en el empty, no había nada que buscar. Yo tenía que coger un examen final, estaba en Isabela, la aguja funcionaba muy bien, lamentablemente, o sea, no estaba dañada. Y yo no tenía nada en el bolsillo, así que yo me paré en el carro, me monté, tenía que coger el final. Y yo declaré una palabra, prendí el carro y arranqué para Mayagüez. Llovió, había tapones y yo iba, chatarabase, que sé, no te mueves de ahí, aguja. Y estaba en empty con la luz prendida. Llegué a Mayagüez, cogí mi examen, regresé, cogí tapón de nuevo. Llegué a mi casa, me dio tiempo de conseguir el chavito y salir a la gasolinera. Nunca se me apagó el carro. Un milagro de provisión, de abundancia, pero el efecto fue distinto. ¿Qué te quiero decir, amado? Necesitamos tener muchas experiencias con el Señor, pero también necesitamos estar cimentados en palabra y conocer al Señor. Tenemos que tener ambas cosas. Tenemos que manifestar dones, pero tenemos que trabajar el fruto también. Los dones terminan, pero los frutos, el carácter, se queda. Yo sé que eso les va a sonar extraño, pero vamos a ver lo que dice la Biblia para que no me culpen a mí. Primera de Corintios 13:8, ¿qué dice? El amor nunca dejará de ser. Y eso es un fruto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea que los dones los tenemos porque los necesitamos. Los frutos los tenemos porque describen a Dios. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Nos está llevando a una plenitud. Y mira cómo dice al final en el 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos, el amor. Fíjate que la fe está ahí, la esperanza todavía está ahí, el amor está ahí todavía, pero no están las lenguas, no están las profecías. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros estamos caminando hacia una dirección en la cual no va a ser quizás necesario profetizar, porque todo se va a saber, la revelación va a ser completada en todo el sentido de la palabra. No voy a tener que quizás hablar en lengua, voy a hablar directamente con el Padre. Yo puedo entender eso. El Señor nos está llevando en esa dirección, pero aún ahí, aún en la eternidad, yo voy a tener que dar fruto. Los dones se quedan, el fruto te lo lleva. Cuando te pares delante del Señor, más vale que tengas esas cosas que quedan todavía. No te van a juzgar a base de tus dones. Te van a juzgar a base de tus frutos. Los frutos no son opcionales, son necesarios. Son parte de nuestra identidad en Jesús. Tenemos que madurar. Tus frutos van a corresponder al diseño al cual estás ligado. Veamos. Gálatas 5, nuevamente, 19, 24. Antes de lo que estamos hablando ahora, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Amado, la carne tiene obras. Mira cuáles son. Yo quiero que usted mire todo lo que vamos a leer ahora. Usted me diga cuáles de esas usted tiene, pero no me lo diga, usted se diga a sí mismo. ¿Cuáles de esas tú tienes? ¿Ok? Y manifiestas son, o sea que se notan, adulterio, fornicación, inmundicia. Nadie mira a nadie, así mismo, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades en Facebook, pleitos, celos, estar codiciando a los demás, deje el socialismo ese, iras, contiendas, disensiones, herejías. No puedo saber lo que es una herejía si no conozco la verdad.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Piensen lo que se parezca a eso que no está dicho ahí. Acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo te quiero decir que cuando alguna de estas cosas se refleja o se manifiesta en tu vida, usted está teniendo una obra que es de la carne. Es decir, usted está conectado a la carne, ese es el fruto que usted está generando. El efecto de algún lugar viene, de algún lugar está siendo nutrido. Ahora, si tú estás conectado a ese árbol, eso es lo que vas a dar, lo que dice ahí. Pero si usted está conectado al Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, no se supone que nosotros estemos produciendo eso, porque ese árbol no es de ese fruto. ¿Me están siguiendo? Si yo siembro un árbol de quenepa, se supone que no me esté dando limones. Quizás se puede parecer, pero no es lo mismo. Si el árbol te está dando limones, es porque todavía queda raíz de ese árbol. Si yo estoy diciendo que yo estoy caminando en el Señor, que estoy caminando en el camino de la fe, que estoy siguiendo los caminos del Señor Jesús y estoy tratando de obedecerle en todas las cosas, pero estoy viviendo en fornicación, estoy viviendo en adulterio, en celos, en envidias, en disensiones, todavía yo tengo raíces del hombre de la carne. Yo tengo raíces de lo que voy a dejar en el agua hoy si me voy a bautizar. Deja todo eso en el agua. Tu fruto lo va a determinar el diseño del cual estás ligado. ¿A qué diseño tú estás ligado y conectado? La carne tiene obras, el espíritu también. Pero escúchame bien. Si tú tienes frutos del Espíritu, tú tienes las obras de las cuales hablaba Jacobo en Santiago 2. El Señor nos está llamando, amados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han sentido que el Señor les ha estado hablando? Yo pensé que le iba a hablar hoy de lo profético, pero me metí en unas aguas profundas que hasta que no salga de ellas no se lo puedo traer. Y también el Señor me estaba trabajando esto, la importancia de las dos cosas. Necesito la experiencia del don, el carisma. También necesito la comunicación, la comunión, el desarrollo, el proceso en el Señor. Ciudad de Salvación, aquí tenemos peritaje en el don de fe. Abunda, lo ejercitamos, lo conocemos bien. ¿Y sabes qué? Hemos pasado tiempos difíciles como iglesia. ¿Cuántos lo creen? Hemos pasado procesos como iglesia. Hemos pasado situaciones que han retado esa fe. Y eso es precisamente el tipo de proceso que produce fe. Cuando Abraham le creyó al Señor, él fue probado pidiéndole a su hijo. A nosotros nos han probado pidiéndonos muchas cosas que le hemos entregado al Señor. ¿Y qué yo te quiero decir con esto? Iglesia, Ciudad de Salvación. Llegó el tiempo que germine el fruto. Llega un tiempo de frutos de fe sobre nosotros. Yo lo siento en mi espíritu bien fuerte. Dios nos está llamando no solo a procurar dones, sino a procurar frutos de fe. Viene el Señor activando arrepentimiento en algunos y al mismo tiempo un despertar y una señal de esa fe. Va a ser una activación para su obra y diseños que van a descender y ser revelados para obrar. Es hora de madurar, es hora de echar raíces. Hay algunos que mientras están escuchando esta palabra, están recibiendo fe por primera vez. Están recibiendo una palabra en su corazón, están comenzando a creer. El Señor te está llamando para que trabajes esa semilla, para que desarrolles ese fruto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor.